al principio porque a veces iniciamos y no empezamos a grabar. Gracias, Valentina. Listo, muchachos, ya empezamos a grabar la clase. Entonces decíamos que la población escolar actual es 2.500 estudiantes y se espera pues que para el año de proyección haya una ampliación en el 35% como tal. ¿Ok? Entonces, en este caso, creo que ya tenían el cálculo allí, simplemente serían los 2.500 estudiantes multiplicados por 1,35. ¿Cuánto nos da esa población, muchachos? 3.375. 3.600. 3.375. 300. Así está bien, 3.375. ¿Sí? Ok. Sí, profe. En este caso ya me están dando la dotación bruta escolar. O sea, me están diciendo que la dotación bruta escolar es de 75 litros de estudiante día. ¿Sí? Por lo tanto, pues con esa dotación bruta ya puedo proceder a calcular la demanda de agua escolar. Si me hubieran dado la dotación neta, o sea, en vez de que, desde que me dieran aquí la dotación bruta, me hubieran dado la dotación neta, pues simplemente esa dotación neta la convierto en dotación bruta. ¿Y cómo la convierto en dotación bruta? Pues con la misma ecuación que siempre trabajamos, que es la dotación neta sobre el 1 menos el porcentaje de pérdidas, o sea, esta ecuación que tenemos aquí en la parte superior de nuestros apuntes. ¿Sí? Pero a mí ya me están dando, o sea, para la dotación escolar, ya me están diciendo dotación bruta escolar, o sea, ya está afectada por el porcentaje de pérdidas. O sea que nosotros podemos proceder a calcular el caudal o el consumo de agua escolar. Entonces podemos decir acá que por lo tanto el consumo escolar es, los puntos tenemos acá. O sea, este también es un caudal medio diario, pero es escolar. ¿Ok? Entonces ese caudal medio diario de escolar como tal, pues va a ser igual a quién, lo mismo. La población, en este caso, ¿cuál población? La población estudiantil que acabamos de determinar. 3.375 estudiantes, entonces 3.375 estudiantes que multiplican ¿a quién? Decimos a la dotación bruta, entonces ya la tenemos, ¿sí? Que multiplica a 75 litros por estudiante, ¿sí? Por día. Sobre el 86.400, ¿sí? Que son segundos que tiene un día. Entonces, lo mismo, cancelamos unidades, entonces estudiantes con estudiantes se cancela, día con día se cancela. Esto nos va a quedar en litros por segundo, entonces el caudal medio diario de esa comunidad estudiantil, escolares que la llamamos nosotros acá, ¿sí? Caudal medio diario escolar va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da esa operación, muchachos? 2.93. Dice que nos da 2,93 litros por segundo, ¿sí? Este por acá es doméstico y este por acá que acabamos de hallar es escolar. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos más usuarios o más usos, pues tendríamos que llegar a ese dato de caudal medio diario. ¿Sí? Pues en este caso tenemos, por ejemplo, consumo público, entonces por acá vamos a tener otro usuario. ¿Sí? Entonces tenemos acá el consumo público. ¿Qué me dice el enunciado? Nos dice que es 3% del caudal medio diario doméstico, ¿sí? Entonces, el caudal medio diario, ¿sí? De uso público
va a ser igual a 0,03 o sea, el 3% por el caudal medio diario doméstico, que nos había dado cuánto, 69,07 por 69,07 litros por segundo. Este caudal medio diario de uso público, ¿cuánto nos da? 2.072. 2,072 litros por segundo. ¿Listo? Profe, entonces, o sea, lo que nos está diciendo es que la dotación bruta para el uso residencial es la misma que el público. ¿Cómo así? No, el consumo público es un porcentaje del consumo doméstico, ¿sí? Es el 3% del consumo doméstico, o sea, es lo que nos dice el enunciado como tal, ¿sí? Entonces, es sobre ese consumo doméstico que ya lo tenemos nosotros calculado por acá, ¿sí? Que nos dio 69,07. O sea, el caudal medio diario doméstico es el consumo como tal. El 3% de eso, pues, digamos que es el consumo de uso público, ¿sí? O sea, recuerden que el consumo de uso público hace referencia a lo que miramos en la clase anterior, al lavado de calles, riego de jardines, eh, eh, entre otros, pues, en este momento solo recuerdo esos dos, ¿sí? Que son consumo público como tal, ¿ok? Listo, profe, gracias. Ok, bueno. Y finalmente tenemos otros usos allí, entonces, otros usos, o sea que el caudal medio diario de esos otros usos, llamémoslo así, pues esto ya me lo están dando en litros por segundo. ¿Sí? O sea, ya me están diciendo, aquí llegamos a 3 litros por segundo. ¿Ok? ¿Listo? Preguntas allí, muchachos. Vamos claros, ¿no? Profe, ¿por qué 3 litros por segundo? Ah, pero me lo dice el enunciado. O sea, de alguna forma en el enunciado del ejercicio llegaron a ese dato. O sea, hay otros usos como tal en el sistema de abastecimiento y esos otros usos suman 3 litros por segundo. ¿Sí? O sea, pueden ser, o sea, sino que no me lo están especificando, pero puede ser un uso comercial, un uso rural, o puede ser un uso institucional, ¿sí? O industrial, sino que no, o sea, en el enunciado del ejercicio no me lo están especificando. Simplemente me están diciendo, hay otro uso. Entonces, Ah, ok. es eso. ¿Ok? Señor, ok, Listo, muchas gracias. muchachos. Bueno, lo siguiente es entonces es calcular eh, eh, el caudal demandado total, ¿sí? O la demanda total de agua, digamos así. O sea, por lo tanto, la demanda total de agua sería, o es, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener entonces un caudal medio diario total, ¿sí? Ese medio diario va a ser total, ¿qué? Pues la suma de los diferentes caudales medio diarios que nosotros hemos determinado, ¿sí? Entonces, caudal medio diario doméstico más el caudal medio diario escolar más el caudal medio diario público
más el caudal medio diario de otros usos. Si tuviera institucional, entonces más el institucional. Si tuviera el rural, más comercial, más industrial. Sí, o sea, todas las demandas de agua que tengamos allí definidas. ¿Ok? Entonces, este caudal medio diario total, ¿cuánto nos daría? El doméstico dijimos que era 69.07. 69.07 litros por segundo, más el escolar que nos dio 2.93 litros por segundo, 2.93 litros por segundo, más el de uso público que nos dio 2.072 litros por segundo, 2.072 litros por segundo, más otros usos que nos dicen que son 3 litros por segundo. Caudal medio diario total, ¿cuánto nos da? 77.072. 77.072 litros por segundo. ¿Listo? Este es el caudal medio total. ¿Listo? Entonces ya con ese caudal medio total, entonces procedemos a calcular el caudal máximo diario, ¿sí? O sea, el QM de mayúscula. Recuerden que ese caudal máximo diario es función de la población, que si es menor a 12.500 habitantes la población, entonces el factor K1 toma un valor. Si es mayor a 12.500 habitantes, el factor K2 toma otro valor. En este caso, ¿cuánto nos dio la población? 30.633. Ok, entonces es mayor a 12.500 habitantes, por lo tanto, ¿cuánto vale K1? Entonces aquí tenemos población mayor a 12.500 habitantes. Por lo tanto, K1, ¿a cuánto equivale, muchachos? Según la norma. Lo leímos ayer. Ustedes tienen la norma ahí a la mano. El caudal máximo diario es igual a 77.072 litros por segundo que multiplican. Estoy atento a que me regalen el K1. Y mientras tanto, entonces el otro valor que necesitamos nosotros calcular es el caudal máximo horario. O sea, el QMH mayúsculo. Y el caudal máximo horario. Me subo un poquito este título acá. El caudal máximo horario me dice que es el caudal máximo diario por un coeficiente K2. ¿Sí? Entonces, retomando esta nota que tenemos aquí, población mayor a 12.500 habitantes, K1 vale tanto y K2 vale tanto. K1 vale 1.2 y K2 1.5. Listo, entonces K1 1.2, K2 1.5. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da esos caudales? Pues, uno acá para abrir un poquito el campo a esto. ¿Sí? Entonces, el caudal máximo diario, ¿cuánto nos da? 92.49. 92.49 litros por segundo.
máximo diario y por lo tanto el máximo horario, entonces caudal máximo horario pues va a ser igual a ¿quién? A 92.49 litros por segundo que multiplica a 1.5. Caudal máximo horario, ¿cuánto nos da? 138.73. 138.73 litros por segundo. ¿Sí? Y tenemos allí nuestro caudal máximo horario. ¿Sí? Y hemos determinado los caudales de diseño. Caudal medio diario, caudal máximo diario y caudal máximo horario. ¿Listo? ¿Alguna pregunta allí, muchachos? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Listo, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, muchachos, procedemos entonces a la exposición por parte del grupo 1 con respecto a lo que son fuentes de abastecimiento y horas de captación. ¿Listo? Venga, yo dejo de compartir. Por acá. ¿Listo? Tenemos entonces que el grupo 1 está conformado por Paulo Roberto Alfonso Romero, Sebastián Gaviria Rojas, Juan Esteban Herrera León y Santiago Mejía Muñoz. Muchachos, entonces los escuchamos. Profe, qué pena, ¿están viendo mi pantalla ya? Sí, Juan Esteban, ya la estamos viendo. Bueno, muchachos, muy buenos días. Nosotros somos el grupo 1 y estamos con Santiago Mejía Muñoz, Pablo Roberto Alonso, Sebastián Gaviria Rojas y quien les habla, Juan Esteban Herrera. Hoy les vamos a hablar sobre las fuentes de abastecimiento de captación. Bueno, primero que todo, es un abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua es el sistema que permite llevar el agua potable hasta los domicilios de cada población. Pero entonces, ¿cómo funciona este abastecimiento de agua? Este abastecimiento supone la captación de agua y su conducción hasta el punto que se consume en condiciones aptas. Para que el agua sea apta para el consumo, no tiene solamente que cumplir unos requisitos de tipo sanitario, sino que también tiene que cumplir unos requisitos relativos a la calidad del agua. Hay diferentes tipos de abastecimiento de agua, pero estos se pueden clasificar en tres grupos que son subterráneas, superficiales y pluviales. Bueno, a continuación pues, les voy a hablar sobre algunos ejemplos de diferentes tipos de fuentes de abastecimiento de agua. En el caso de los abastecimientos superficiales, estos están constituidos por lagos, por embalses, por arroyos, etc. Los ríos son un claro ejemplo de las aguas superficiales, ya que estos se definen como una corriente natural que fluye por un lecho desde un lugar elevado hasta otro más bajo, desembocando en los
los mares. Los manantiales de agua. Los manantiales de agua son simplemente un flujo natural de agua procedente de las aguas subterráneas que pueden aparecer en la tierra, cursos de agua, lagunas o lagos. Los manantiales pueden ser permanentes o intermitentes. Casi siempre el agua que viene de los manantiales es muy limpia, por así decirlo. Está el agua de mar que se desaliniza. Este es un claro ejemplo de una fuente de abastecimiento en las zonas en las que pues, no está cerca un río, una represa o algo que pueda pues, abastecer la población, ¿cierto? Entonces la medida más económica, más eficiente, por así decirlo, es coger el agua de mar y desalinizarla. Este proceso casi siempre se hace por ósmosis inversa, que es como pasar el agua a través de una membrana, para así quitarle la sal y después de un proceso para que sea tratada, ya puede ser apta para el consumo humano. La calidad del agua superficial puede estar comprometida por provenientes de la descarga de desagües domésticos, residuos, presencia de animales y otros. Como sabemos, pues obviamente todos los humanos utilizamos los ríos para verter nuestros desechos, al igual que los animales y demás. Están las fuentes de abastecimiento de aguas pluviales, pues que como su nombre lo dice, está basada en la recolección y el almacenamiento de agua de lluvia y cuya viabilidad técnica y económica depende de la pluviosidad de la zona de captación y del uso que se le dé al agua recogida. Como hablábamos antes con el agua desalinizada, este tipo de abastecimiento depende de la zona. No podemos colocar un sistema de abastecimiento de agua pluvial en una región como lo es, por ejemplo, el Magdalena, la Guajira, perdón. Entonces, son muchos factores que entran acá. Pero entonces ahorita, bueno, como último vamos a ver pues las fuentes de abastecimiento de aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas formaciones de agua dulce situadas a nivel superficial en la corteza terrestre. Estas formaciones suelen encontrar geológicas impermeabilizadas llamadas acuíferos. Tienen un papel fundamental que desempeñan este tipo de aguas en la actividad humana y en el mantenimiento de los ecosistemas como tal. Como les acabo de mostrar, hay una gran variedad de tipos de abastecimientos de agua en todo el mundo. Estos dependen de muchos factores, como su origen, su composición, su localización. Aquí podemos tener obviamente los mares, los lagos. Y todos estos son los factores que permiten a los seres humanos llevar a cabo las actividades cotidianas y abastecer de agua potable a las poblaciones. Pero entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué procedimiento hace posible que dispongamos de agua en nuestros hogares? Primero que todo, pues se tiene que captar el agua por diversos métodos, como por ejemplo los pozos, los embalses, las bocas. Después de que tenemos el agua ya almacenada, llega el momento de hacerla potable, para lo que se hace necesario un tratamiento, lo cual dependerá de la calidad inicial del agua. Ya después de que el agua ha sido tratada, se suele almacenar en tanques para que pueda ser repartida a través de una red de distribución. Esta red de distribución, por lo general, está compuesta de estaciones de bombeos, tuberías principales, tuberías secundarias, válvulas, etc. Bueno, pues a continuación le doy paso a mi compañero Santiago, que les va a hablar sobre las fuentes de captación. Las obras de captación. Buenos días, como lo decía mi compañero, mi nombre es Santiago Mejía. El día de hoy yo les voy a hablar sobre las obras de captación, su definición y las diferentes obras que tenemos para cada una de las fuentes de abastecimiento, tanto como las superficiales, las subterráneas y las pluviales. Bueno, inicialmente, ¿qué es una obra de captación? La obra de captación son unas obras civiles que tienen como finalidad reunir o facilitar adecuadamente el agua como recurso vital. ¿De qué dependen esta clase de obras? Estas obras varían de acuerdo con el tipo de fuente de abastecimiento, la localización del terreno y su magnitud. Me la devuelve por segundito. Por ejemplo, algunos ejemplos de obras de captación las podemos ver en la imagen que tenemos en la diapositiva, la cual muestra o grafica de diferente forma
por ejemplo, una toma en río, pozos excavados, un pozo clavado o toma de agua manantial. Es importante aclarar que el diseño de la obra de captación, además de definirse por la topografía o la clase de fuente de abastecimiento, también se hace en base a prevenir la posibilidad de contaminación de agua, ya que este es el elemento vital que si uno diseña y por algún motivo se llega a contaminar, se estaría perdiendo casi que todo el trabajo porque se debe empezar a realizar otro proceso para volver a tener esa agua potable. Si así la puedes pasar. Ahora, ¿con qué finalidad se realizan las obras de captación? La finalidad es reunir o facilitar el agua como recurso vital. ¿Qué finalidad tiene el agua? Tiene diversos fines, como es el abastecimiento público, la toma de irrigación, irrigación o riego, también para centrales hidroeléctricas, industria minera, otros propósitos o para uso múltiple. Este último tema de obras de toma para uso múltiple, yo diría que generalmente reúne todas las condiciones o todas las obras de captación porque uno no realiza una obra de captación con un único fin. Siempre cuando uno tiene una obra de estas, si uno la realiza para riego, un cierto porcentaje de esa agua que es captada tiene diferentes finalidades. No quiere decir que la obra de captación en su 100% sea para un solo uso. Cuando se tienen diferentes obras, una pequeña cantidad de esta captación se usan para diferentes obras. Se la puedes pasar. Bueno, la captación de aguas fluviales. Este tipo de captación se realiza en los tejados o algunos espacios ya debidamente dispuestos. Eh, en estas condiciones, el agua arrastra las impurezas de dichas superficies, por lo que es necesaria filtrarla. La recolección de agua como única fuente eh, de abastecimiento en este caso no es conveniente, ya que las obras individuales de almacenamiento se realizarían para cada una de las viviendas o para cada uno de los espacios que están dispuestos y esto elevaría su costo. Además, es una fuente de agua que solo es conveniente en las regiones con lluvia confiable a lo largo del año o definitivamente donde no es viable o no se tengan otras fuentes de abastecimiento diferentes a estas que son las fluviales. La cantidad de agua lluvia que se puede recolectar depende del área de acción y de la precipitación. Un dato que nos entregan pues, realizando la consulta, nos dicen que 1 milímetro de lluvia en 1 metro cuadrado produce alrededor de 0,8 litros de agua, pues considerando la evaporación y otras pérdidas. Entonces es un sistema o un tipo de captación que puede ser en un contexto puede ser muy aprovechable, pero que no cumpliría con la necesidad o la solicitud de agua que se tiene en una población o para un uso siempre alto. Es algo que nos recoge una cantidad que puede ser aprovechable, pero que no suple con todas las necesidades. Ya la puede seguir. Ahora vamos con la captación de agua manantial. En en este caso, el principal objetivo es captar y aprovechar los pequeños manantiales que se encuentran generalmente en las laderas de las montañas, con el fin de llevar esa agua recolectada eh, a las partes bajas donde se aprovecharán para un fin determinado. Los factores más importantes que tienen en este caso es el ciclo hidrológico de la región, la topografía y la geología de la cuenca en la que se dan estos afloramientos. Como lo decía mi compañero anteriormente, las aguas manantiales generalmente fluyen desde un estrato acuífero de agua y grava y tienen una arcilla o roca que les impide fluir e infiltrarse. Para proteger estas manantiales debe excavarse la ladera donde el agua sale y construirse un tanque o cada manantial
como se ve en la gráfica, esta es la forma de captación de este tipo de agua, donde se realiza primero como una clase de excavado, se pone una molla plástica en la parte de la mitad y se realiza un muro de piedra junteada que impida la mezcla de la arcilla y la grava con esta clase de agua. Luego están los pozos de agua, que los pozos de agua son una perforación forrada o encaminada que intercepta las corrientes o acumulaciones de aguas subterráneas con el fin de extraerlas. Eh, la captación subterránea existe en casi cualquier parte porque ya casi que de toda parte de la superficie terrestre, la exploración consiste básicamente en determinar en dónde se encuentra bajo las condiciones que permita llegar rápidamente a los pozos con el fin de realizar una extracción más económica. Esto ya lo voy a seguir. Las obras de captación superficiales o las bocatomas. Una bocatoma o captación es una estructura hidráulica destinada a derivar parte del agua disponible desde un curso de agua, ya sea un río, un arroyo o un canal, o incluso desde el mar. Para el diseño de estas obras se requieren los siguientes datos o la siguiente información. En los datos hidrológicos se requiere el gasto medio, máximo, mínimo, los niveles de agua normal, extraordinario y mínimo, las características de la cuenca, los estudios de inundación y arrastres de cuerpos flotantes. En los aspectos económicos está el planeamiento, está también los costos de construcción, los costos de la obra de protección y el tipo de tenencia del terreno y los tipos de obras de toma. Dependiendo de las características hidrológicas de las corrientes, las obras de captación se pueden agrupar en los siguientes cuatro tipos que ya les voy a mencionar. En el primer lugar están las captaciones con grandes variaciones en los niveles de la superficie libre. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel del río o el nivel de la superficie de la cual vamos a obtener la captación es muy alto. Para estas se realizan torres para captar el agua a diferentes niveles en las márgenes o en el punto más profundo del río o de la superficie libre, con el fin de no realizar una sola toma para prevenir en este caso arrastres, tipo de rocas o de contaminación. También en estos casos se pueden hacer estaciones de floteo, estaciones de bombeo flotantes de las cuales se realiza la captación. En la siguiente son captaciones. Bueno, me la pasa, por favor. Son captaciones donde se presentan pequeños cambios en los niveles de la superficie libre. Acá se presentan estaciones de bombeo fijas con toma directa a la superficie libre o en un cárcamo. ¿Qué es un cárcamo? El cárcamo es un hoyo zanja donde se aloja una válvula que evita el paso de sólidos o a la bomba que ya tiene una rejilla de protección. La siguiente son las captaciones para escurrimientos con pequeños tirantes en las cuales la altura no es un problema y se puede realizar una captación directa con su determinada y su debido proceso de limpieza o de descontaminación. Y por último, tenemos la captación directa por gravedad o por bombeo, donde este es el caso más común para los sistemas rurales, por lo que presenta un mayor detalle. Esta captación directa por gravedad es cuando el agua del río está relativamente libre de materiales, la anterior, está relativamente libre de materiales y el dispositivo de captación es sencillo en el cual solo se presenta una rejilla sumergido y ya se realiza la captación por este método. La captación directa por bombeo, en la diapositiva siguiente, se realiza cuando el caso de que la captación directa no es posible gracias a la topografía del terreno y ya se anexa una bomba o de succión, una bomba centrífuga, la cual posibilita la recolección del recurso. Estas, estas formas ya son las formas de captación directa
de los afluentes y los dejo con mis compañeros que ellos les van a explicar sobre las normas. Bueno, a continuación hablaremos sobre los criterios de diseño, más específicamente para obras de captación superficiales como son las bocatomas. Para empezar, pues en primera instancia se debe analizar la calidad del agua, que ésta sea óptima, realizando muestreos y analizándolo y comparándolo con la norma técnica colombiana. También se debe analizar la capacidad de la fuente para ver si ésta nos da abasto para la población y el rendimiento, el cual es muy importante, como lo mencionaba el compañero, que no vamos a colocar una fuente de captación pluvial en la Guajira porque no nos va a dar el rendimiento. Entonces, estos parámetros, la anterior, por favor. Estos parámetros se basan en la resolución 0330 del 8 de junio de 2017 y la norma RAS, las cuales nos dicen, perdón, en las cuales se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico. Esta norma deroga todas las normas anteriores y siguiente, por favor. Bueno, entonces acá está listado los parámetros más importantes de diseño según la norma, los cuales son el periodo de diseño, la capacidad de diseño, los canales de adducción, los filtros de toma y las rejillas. Estos parámetros constituyen los elementos básicos para el desarrollo del diseño de una captación de agua superficial. Entonces acá se establecen los mecanismos, los criterios, los procedimientos y las metodologías a seguir para desarrollar dichas obras. Continuamos. Bueno, entonces el periodo de diseño, en este se debe fijar todas las condiciones básicas del proyecto, como la capacidad de la obra para atender la demanda futura. Entonces, para esto se deben realizar las proyecciones de la población en estudio y las proyecciones de la demanda de la industria, la ganadería y la agricultura. Entonces, según la tabla 4.2, nos dicen que las obras se pueden clasificar como según su nivel de complejidad. Entonces, ya sea bajo, medio, medio alto o alto. Y según este nivel de complejidad, pues nos dice que los periodos de diseño van a ser de 25 a 30 años. Y continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar de la capacidad de diseño, el cual el artículo 47 de la resolución 0330 nos habla de que los caudales de diseño de cada uno de los componentes del sistema del acueducto se basan en la tabla 2, los cuales para una captación de fuente superficial, el caudal de diseño va a ser hasta 2 veces el caudal máximo diario. Ya para los diferentes sistemas de captación, como los desarenadores, las aducciones, la conducción, el tanque, y la captación de fuentes subterráneas sería solo un caudal máximo diario. Y el parágrafo 1 de este artículo nos dice que el caudal de diseño para captación de fuentes superficiales será hasta 2 veces el caudal máximo diario, pero el excedente debe volverse a la fuente. Continuamos. Bueno, entonces continuamos con el artículo 48, el cual nos habla de todos los requisitos hidrológicos para la selección de la fuente. Entonces, estos requisitos son siempre que se haya información disponible de la fuente. Entonces, necesitamos en primera instancia realizar un análisis de precipitación, de las correntías, la infiltración, evaporación, evapotranspiración, los caudales, las intensidades de precipitación y las direcciones de los vientos y la intensidad de las temperaturas. Entonces, todo esto necesitamos recopilar toda esa información del IDEAN y tener toda esa información ya a la mano para poder hacerles el estudio. Entonces, el segundo paso sería utilizar primero la información más reciente de las redes meteorológicas propias de la cuenca y entonces empezar a hacer la serie
instantánea, luego diaria, mensual y anual, en ese orden. Y nos dice que la longitud de la serie debe ser como mínimo de 10 años. Luego se realiza el análisis de la calidad de información. En este se debe hacer esa diapositiva. En este se debe hacer el complemento de los datos, el ajuste, como vimos en el curso de hidrología, ya sea por el método del promedio aritmético, la relación inversa o la relación normalizada. Luego debemos seguir con los lineamientos desarrollados por el IDEAN y seguido de establecer el modelo de lluvia escorrentía y curva de duración de caudales. En este apartado, pues básicamente es hacer todo lo que vimos en el curso de hidrología, ya hallar los hidrogramas, los dietogramas, el hidrograma unitario y la curva de duración de caudales para saber los caudales que vamos a tener. Y seguido de la información batimétrica del sitio. Entonces tenemos que ir al sitio a tomar como el relieve del río. Y continuamos. La otra diapositiva, por favor. Y previo a eso, si no se tiene información, entonces nos dice que debemos emplear estudios de simulación hidrológica, o si no, compararlo con cuencas similares, pero pues esto no es muy recomendado porque pues ya sería como muy a tanteo. Bueno, entonces seguimos con el artículo 44, el cual nos habla de la dotación bruta, que sería la dotación para el diseño de cada uno de los componentes del sistema. Este se calcula con la siguiente fórmula. La dotación bruta es igual a la dotación neta sobre 1 menos el porcentaje de las pérdidas, donde la dotación neta la podemos hallar del artículo 43, que es como la dotación por habitante. Y nos dice el parágrafo que el porcentaje de las pérdidas técnicas máximas en la ecuación anterior no debe ser superior, no deben superar al 25%. Y el artículo 49 nos dice que el caudal correspondiente al 95% del tiempo de excedencia en la curva de duración de caudales diarios debe ser superior al caudal máximo diario, más el caudal ecológico. Y que si una fuente pues no nos cumple con estos requisitos, pues ya se debería buscar alternativas para solucionar ese problema, ya sea buscando otra fuente o bajando, pues ya sea en un caso ya extremo, pues bajando la cantidad de agua que requerimos. Siguiente. Bueno, ahora les hablaré de las aducciones y la conducción que nos habla el artículo 56, los cuales una aducción es el conjunto de elementos que permiten el transporte de agua desde la captación hasta un tanque de almacenamiento, como lo podemos ver en la imagen. Entonces tenemos desde ya sea el río o bueno, desde donde vayamos a tomar, llevamos el agua desde ese lugar hasta un tanque de almacenamiento donde pues le vamos a hacer los procesos ya de potabilización y pues estos sistemas deben contar con un cálculo hidráulico. Entonces acá es donde aplicamos todo lo que vimos en los cursos de hidráulica, aplicando la ecuación de Manning o la de Chessy o la de Darcy-Weisbach, pues dependiendo del caso, ya si es un canal o una tubería y de la necesidad de la precisión. Seguimos. Bueno, ahora hablaremos sobre las velocidades en los canales de aducción, las cuales pues dependen del tipo de material y como podemos ver en la tabla, pues llegan hasta velocidades de 3 metros por segundo y unas velocidades mínimas en terreno de arena fina de 0,40 metros sobre segundo. Y nos dice que las velocidades mínimas en estos canales no serán menores a 0,5 metros sobre segundo. Además, si pues en vez de ser un canal es una tubería, pues esta tubería debe soportar la presión y más el golpe del ariete. Entonces debe ser un material que resista estos dos ítems. Seguimos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora hablaremos de la anterior. Eso.
Ahora hablaremos de los filtros de toma, los cuales la función de ellos es retener y eliminar el paso de todas las contaminantes, ya sean bacterias, virus, metales que estén ahí en el agua, excesos de sales o cloro. Bueno, y para esto se deben definir los siguientes ítems. Entonces son que el caudal que debe ser captado según las necesidades del municipio al que se va a suministrar el agua, que la velocidad a través del filtro se debe comprender entre 0,10 y 0,15 metros sobre segundo, con el fin de evitar hasta donde sea posible el arrastre de materiales flotantes y una fuente de succión sobre los presas en las proximidades de la zona de la captación. El tercero sería la apertura y el tipo de ranuras u orificios. Entonces debemos definir el tipo de orificio y las ranuras y el área del filtro. Entonces ahí en la imagen podemos ver tres tipos de filtros de diferentes diámetros y longitudes, pues que se usan para la captación. Y seguimos. Bueno, entonces ahora hablaremos de las rejillas, las cuales son utilizadas más que todo en ríos de zonas montañosas, los cuales varían constantemente el caudal. Entonces, el elemento base de esta rejilla harían las rejillas de captación, que constan de barras transversales o paralelas a la dirección del flujo de la corriente. Y pues para realizar el diseño nos dice que la inclinación de las rejillas debe estar inclinada entre el 10 y el 20% hacia la dirección de las aguas. Nos dice que la separación de los barrotes para el caso de estructuras de captación en ríos con gravas gruesas debe ser entre 75 milímetros y 150 milímetros. Y para ríos caracterizados por el transporte de gravas finas, la separación debe ser entre 20 y 40 milímetros. Ahora, el ancho de la rejilla debe depender del ancho total de la estructura de captación y el caudal mínimo de la fuente. Además, la velocidad del agua que pasa por la rejilla debe ser menor a 0,15 metros sobre segundo. Y continuamos. Bueno, ahora para terminar, pues debemos conocer las pérdidas menores en las rejillas, las cuales las podemos calcular con la ecuación 4.1, que nos dice que las pérdidas menores van a ser igual al coeficiente de pérdidas menores por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, donde el coeficiente de pérdidas menores la podemos calcular con la ecuación 4.2, que nos dice que K sub m es igual a beta, que es el factor de forma de la rejilla, por el espesor de las barras sobre la separación entre las barras elevado todo eso a la 1,33. Y el factor beta lo podemos hallar en la siguiente diapositiva, que depende del tipo de la rejilla. Entonces acá tenemos diferentes tipos de rejillas. Entonces, dependiendo del tipo, ya sea A, B, C, D, E, F, G, pues tenemos diferentes coeficientes y ya solo pues es reemplazar en la fórmula según el tipo de los barrotes. Y pues ya que continúa mi compañero. Muchas gracias. Eh, Sebastián Gaviria Rojas, y entonces yo les voy a hablar acerca del tipo de obras hidráulicas que se realizan a la hora del diseño de una captación de agua para uso mixto en una comunidad específica. Bueno, como primera medida, debemos mencionar que nosotros como ingenieros civiles, a la hora del diseño de una obra de este tipo, como es la de captación, debemos encontrar un equilibrio en las condiciones de diseño. Ejemplo de esto es que de tal manera que nuestra obra cubra nuestra necesidad y se utilicen los recursos adecuadamente y de una manera óptima. Bueno,
Dicho esto, paso a explicarles. Entonces, de acuerdo a las condiciones hidrogeológicas y topográficas de un sector o de un terreno, de una comunidad donde se desee realizar este tipo de obras, podemos utilizar o captaciones laterales, captaciones sumergidas, captaciones flotantes y móviles con elevación mecánica, captaciones de rejilla, presas derivadoras, captaciones en toma directa y embalses. Ok, entonces, dicho esto, voy a explicarles más o menos cada una de estas. Juan, pase a la siguiente, por favor. Listo. Bueno, entonces aquí más o menos vemos un ejemplo de alguno cada uno de los casos mencionados. Entonces, a la izquierda tenemos una captación lateral, que es una de las más comunes. Para que se ejemplifiquen un poco, la mayoría conocemos la bocatoma del río Quindío, cuyo destino final del agua captada es Armenia. Vemos que es una toma lateral y mediante gravedad, ¿no? Entonces, la norma RAS, el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento colombiano, habla que de acuerdo a estas condiciones topográficas, es adecuado el uso de este tipo de toma. ¿Por qué? Porque el río Quindío es un afluente que tiene un ciclo hidrológico bastante regular y bastante constante, lo cual permite que la obra hidráulica se realice lateralmente y mediante gravedad, lo cual no da la necesidad de realizar unas obras adicionales en cuyos casos ya les voy a mencionar, en los que los ciclos hidrológicos no se hacen de forma regular y constante. Entonces, la norma RAS también estipula que se deben realizar una serie de muestreos de calidad y cantidad en determinados puntos, de acuerdo al diseñador, en los afluentes para establecer una toma de agua. Entonces, unos muestreos de lugar en donde que ser adecuada con las edades estipuladas por la RAS y las cargas por la misma. Ok, dicho esto, paso a explicarles las captaciones sumergidas, que de una captación mixta. Esta es sumergida y es a la vez flotante. ¿Qué pasa con las captaciones sumergidas? La norma RAS las recomienda para afluentes cuyos ciclos anteriormente y son irregulares en esto porque parte alta en la parte mismo y de sus afluentes no se presentan de forma constante, son irregulares y no cumplen un ciclo adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se requieren espere, no lo pase. Cuando se requieren este tipo de obras, entonces lo que se hace es realizar una conducción desde el centro desde una obra hidráulica donde se recolecta el agua hacia el centro del afluente, para que los niveles del río bajen y las orillas se sequen, se pueda seguir permitiendo el flujo de agua y la toma del mismo líquido. Ejemplo de esto
es el río Meta. El río Meta queda en los llanos orientales y es un río cuya corriente en una parte del año es abundante, es un río caudaloso, pero en otra parte del año sus orillas se secan y solo queda circulando un caudal adecuado para la captación en la parte central de este. Entonces, en los municipios llaneros se ha utilizado mucho este tipo de captación para evitarse el problema de desabastecimiento de aguas en el momento de la estación seca del año. Paso a explicarles bueno, una parte de la flotante. Ahí también vemos un ejemplo. Esta se utiliza, es como una especie de captación móvil. Se utiliza en los ríos cuyo caudal, era que les explicaba anteriormente, baja a unos niveles que no permiten captación desde la orilla, pero entonces desplazar la captación desde un punto del cauce a otro. Este tipo de captación se utiliza principalmente en los ríos cuyo ciclo es extremadamente irregular, que ya llega a un punto en que la parte por donde pasa un caudal es mínima, entonces la estructura de las... bueno, voy a explicarles la captación tipo rejilla, que es la que vemos en en la parte de abajo, derecha inferior. Esta captación se utiliza para ríos cuyo material se capte directo para que posteriormente pase al desarenador y no haya una interferencia en el desarrollo del flujo y en el desarrollo del, de la del transporte. Muy importante, compañeros, y es, hay situaciones en las cuales se necesita una planta de tratamiento y hay en para la captación de Armenia necesitamos una planta de agua de tratamiento porque porque el agua se capta desde una parte ya media de la cuenca, ¿no? Entonces, y por lo cual se debe realizar la obra de una planta de tratamiento de agua potable. Caso contrario, en la bocatoma de municipios de la parte alta de la montaña, y es tradicionales. Paso a explicarles la presa, tipo presa embalse o de derivación. Este tipo se realiza en los casos en los cuales los ríos cuentan con unos caudales no aptos para la captación de agua en una población determinada. Entonces se construye una obra hidráulica, un embalse en este caso, y esto me garantiza que el río con el paso del tiempo me vaya almacenando una cantidad de agua en un embalse, en un lago artificial, y yo de ahí capto el agua que necesito para mi comunidad, sin necesidad pues de captarlo directamente del río y indiferente de la estación que sea, yo la mayor parte del año voy a contar con unos niveles adecuados de profundidad para captar el agua. Aquí, bueno, listo. En la imagen derecha inferior se encuentra ya la explicaba mi compañero anteriormente, la parte sumergida, pero esta es una captación sumergida fija.
Esta solo se permite para cauces en los cuales los tirantes presentan unos ciclos hidrológicos constantes. Entonces se puede dejar en un punto fijo para, 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 para. Esto requiere una obra hidráulica de un que la por debajo del lecho del río, no se lo lleve ni el material tampoco. Listo, compañeros. Así más o menos, esa es una contextualización de los tipos. En la, para ya finalizar, la captación de tipo embalse se utilizó en la presa de Sara Brut. Esa algunos la conocerán. Esa queda en la parte alta de Roldanillo. Y esto se debió a que cada una no me permitían el abastecimiento de una comunidad determinada. Entonces se estableció que uniendo todas esas quebradas en un punto, unieron aproximadamente unas 7 quebradas de la parte alta de la montaña y formaron este lago. Entonces hicieron esta obra y con este embalse le dan agua a 7 municipios como las de la agua potable. Todo esto es basado en la RAS, en el que se hacen las recomendaciones tanto técnicas como de condiciones de terreno para la realización de hidráulicas. Entonces, toda esta información se puede consultar en la RAS en el título 4. La siguiente, Juanes. Juanes. La siguiente, porfa. Ahí acaba la presentación, compañero. Ahí acaba. Ah, ok, listo. Listo, compañero. Entonces, con eso damos por finalizada nuestra presentación. Damos espacio para las preguntas, o para la serie de dudas que tengan respecto al tema. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes? ¿No? O de pronto alguna observación, no sé. Bueno, yo sí tengo unos comentarios, pero pues estoy esperando si alguno de los compañeros dice algo. No, yo iba a hacer un sondeíto, pero no sé por qué no me deja abrir un sondeo acá. Empezar, a ver. Vamos a ver, a ver. Listo, muchachos. Bueno, voy a hacer un sondeo general, pues para ver si estuvieron atentos. Son pues unas preguntas muy sencillas. Con respecto a la presentación, les voy a dar mis comentarios. Bueno, digamos que abordaron los conceptos y las generalidades sobre el tema. Y tuvieron en cuenta pues algunos elementos de la normativa, no los tuvieron en cuenta todos, ¿sí? Digamos que de pronto en la exposición faltó que de pronto hubieran tenido un poco más, digamos, como un orden, digamos, mejor para la presentación, ¿sí? O sea, pero digamos, o sea, presentaron todo, pero no como en un orden adecuado, sino que iban a un punto, luego se saltaban al otro y luego como que se devolvían, ¿sí? Digamos, son como los comentarios, pues, que
que tengo así pues en términos generales, pero digamos que presentaron pues lo referente al tema como tal, ¿sí? O sea, en cuanto a generalidades, abordaron las generalidades que se tienen con respecto a las fuentes de abastecimiento y las obras de captación. Las definiciones, pues dieron las definiciones que eran, ¿sí? Los tipos de captaciones, que es el sistema de abastecimiento, bueno, lo abordaron allí. En cuanto a criterios de la norma, pues digamos que mencionaron allí lo referente, por ejemplo, a los requisitos hidrológicos, ¿sí? Que nos establece pues la norma por ahí en el artículo 48, nombraron lo del artículo 49, lo de la capacidad de la fuente de abastecimiento. Eh, Algo que no vi que tocaron fue los requisitos del artículo 53, ¿sí? Que nos habla de los requisitos para el diseño de estructuras de captación de aguas superficiales. Ese punto no lo abordaron pues como en detalle. Eh, digamos que como en general eso, ¿sí? Pero pues en términos generales digamos que estuvo bien la presentación. Bueno, voy a abrir un corto sondeo pues para todo el grupo. Son, alcancé a tomar nota de tres, una, dos, tres, cuatro preguntas, ¿sí? Y voy a hacer de una vez pues allí, recuerden que va una evaluación por parte de los compañeros, entonces un par de minutos yo coloco, genero el sondeo y lo hacemos allí. Mientras tanto, si por parte de los compañeros hay alguna observación, algún comentario, alguna inquietud, entonces, porfa que la vaya realizando. Un par de minutos yo abro acá. Creo que obviamente los integrantes no participan en el sondeo, ¿cierto? No, y finalmente este sondeo. Listo, muchachos, voy a abrir un sondeito corto. Son cuatro preguntas, bueno, cinco preguntas, pero la última pregunta es la evaluación por parte de los compañeros de la exposición.
Entonces vamos a dar 5 minuticos para responder el sondeo. Ok. Y queda abierto. 5 minutos y entonces continuamos. Puta.
En 10 segundos, muchachos. Listo, muchachos. Ok. Entonces, dan simplemente un sondeo para saber si estuvieron atentos o no estuvieron atentos a la presentación de los compañeros. ¿Listo? Eh, Básicamente eran 4 preguntas muy sencillas. Y bueno, la primera pregunta decía nombre eh, las 3 principales fuentes de los sistemas pues, de abastecimiento, o las 3 principales fuentes de abastecimiento. Los compañeros nos dijeron que eran las superficiales, subterráneas y pluviales. Para definir el periodo de diseño, la segunda pregunta decía, para definir el periodo de diseño de una obra de captación para definir el periodo de diseño, ¿es correcto utilizar el nivel de complejidad? Respuesta sí, no. La respuesta era no, ¿sí? O sea, hoy en día ya no se utiliza nada que tenga que ver con niveles de complejidad, eso es la norma antigua, ¿sí? Incluso los compañeros pues lo presentaron allí, pero, o sea, si nosotros vemos la norma actual, la 0330, ahí ya no nos hablan nada referente a- a niveles de complejidad, o sea que no se utilizan niveles de complejidad para definir periodos de diseño ni para definir ningún parámetro de diseño de los sistemas de abastecimiento y remoción de aguas, ¿sí? Y el caudal de diseño de una obra de captación superficial, la pregunta 3 decía, el caudal de diseño para una obra de captación superficial es, nos lo escribieron los compañeros allí, nos lo mostraron en un cuadro, 2 veces el caudal máximo diario, ¿sí? Ese es el caudal de diseño como tal. Eh, y la pregunta 4 decía nombre 3 tipos de captaciones de agua superficial según la resolución 0330. Nos la presentaron los compañeros pues en su presentación. Incluso nombraron incluso hasta más de las que hay en la resolución, en la norma. Pero en la norma, digamos que nos hablan básicamente de 5 tipos de captaciones superficiales. ¿Sí? Eso está en el artículo 54. Nos hablaron por allá de las tomas laterales, de las sumergidas, las mixtas, las tomas de dique y las tomas flotantes con elevación mecánica. Las 5 las mencionaron los compañeros en su exposición y nos hablaron pues de otras tomas adicionales que no aparecen allí en la norma, ¿sí? Nos pedían simplemente, o sea, solamente estamos pidiendo un nombre 3 de esos tipos de obras de captación. Ok, y 5, como habíamos dicho pues cuando definimos los criterios de evaluación de las exposiciones, dijimos que había un porcentaje en el cual, pues digamos que el grupo, ¿sí? Decíamos que había un porcentaje de evaluación por parte del grupo. Y entonces, esa era la pregunta 5, o sea, de 0 a 5, ¿cómo evalúa la exposición de sus compañeros? Entonces, pues allí, digamos que esa valoración que hayan dado, pues saldrá esa nota como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ya al respecto, muchachos? ¿No? Ok. Estamos escribiendo ahí en el chat. A ver, ¿dónde está el chat? ¿Qué es el chat? Ok, listo. Muy bueno, muchachos. Bueno, rápidamente, pues digamos, voy a presentar allí como un complemento a lo que nos presentaron los compañeros, ¿sí? Y ya quedaríamos listos entonces para la siguiente clase hacer pues un ejercicio de diseño de obras de captación. Digamos, en este caso lo vamos a enfocar principalmente, digamos, al tipo de obra más comúnmente eh, utilizado, que son las bocatomas sumergidas o las bocatomas de fondo, ¿sí? Digamos que entre los diferentes tipos de bocatomas,
dependiendo pues de las características propias de cada río, pues las que comúnmente, digamos, las que comúnmente vemos nosotros son bocatomas de tipo lateral y bocatomas de tipo de fondo, ¿sí? El diseño de ambas es muy similar, lo que las hace diferentes es simplemente el diseño de la rejilla de captación, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia, pero el resto se diseña igual. Aquí un breve complemento a lo que nos presentaron los compañeros, ¿sí? Entonces hablamos de las obras de captación. Como nos lo definieron ellos, pues el término, digamos que captación es el término generalmente utilizado para definir esa estructura que nos permite, digamos, extraer el agua de la fuente de captación, en este caso superficiales principalmente, y permitirnos llevar esa obra, esa eh, agua captada hacia el sistema de abastecimiento, ¿sí? Para el periodo de diseño, entonces, en el artículo 40 nos establece que es de 25 años para cualquier sistema que haga parte de un acueducto o de un alcantarillado, ¿sí? O sea, para periodo de diseño ya no utilizamos los niveles de complejidad, eso era en la norma antigua. Hoy en día es lo que nos dice el artículo 40 de la resolución 330 de 2017, o sea, periodo de diseño 25 años. Caudal de diseño, entonces nos dice también la resolución, esto nos lo presentaron pues los compañeros, nos dice hasta 2 veces el caudal medio diario, máximo diario, perdón, sí, o sea que el caudal de diseño es 2 veces el caudal máximo diario como tal. Algunas características generales de las captaciones, con respecto pues a la proyección de una obra de captación, nos dice que debemos, para proyectar esa obra de captación, lo ideal es ubicarla en un suelo, digamos, estable, en tramos rectos de los ríos, con el fin pues de evitar procesos de erosión y sedimentación y por ende pues el taponamiento de la obra como tal, ¿sí? Entonces digamos que una de las recomendaciones es tratar de ubicar la boca toma sobre un tramo recto del río. Estamos hablando de fuentes superficiales. Y, pero si no se puede localizar, digamos, en un tramo recto, sino que toca ubicarlo en una curva, entonces se recomienda que sea la curva externa del río, ¿sí? Y con ello, pues tomando, digamos, las medidas de protección contra procesos de erosión, de socavación, con el fin de garantizar, pues, la estabilidad de la obra de boca toma. ¿Por qué sobre la orilla externa? Porque sobre la orilla externa generalmente se va a garantizar el flujo de agua, ¿sí? Hacia la orilla externa, pues digamos que siempre se recuesta el río como tal. En la orilla interna, digamos que lo que hace el río es depositar material, entonces pues no funcionaría la obra de captación sobre una orilla interna, ¿sí? Entonces por eso se recomienda que sea la orilla externa. En lo preferible seleccionar un cauce estable, ¿sí? Que tenga firmeza en sus orillas, o sea que no va a tener orillas inestables que puedan afectar, digamos, la estabilidad de la implantación de la estructura. Y si se va a realizar en lagos, lagunas o embalses, pues debe localizarse de modo que se pueda proporcionar agua de la mejor calidad posible. Entonces hay que entrar a analizar, digamos, la calidad del agua con respecto a la profundidad. ¿Sí? En los lagos, digamos que la calidad del agua va variando con respecto a la profundidad, entonces se recomienda pues identificar cuál sería esa profundidad ideal para establecer esa captación. Para captaciones con respecto o mediante estaciones de bombeo, pues se debe localizar en lo posible en un tramo recto del cauce del río o la quebrada y, digamos, sobre un suelo estable donde exista poco riesgo de inundación como tal. Y diferentes tipos de bocatoma, ¿sí? Hay diferentes tipologías, ya las mencionábamos, los compañeros nos las presentaban, ¿sí? Esos tipos de bocatoma pues dependerán de las condiciones hidrológicas e hidráulicas del río como tal. Entonces aparecen por allí lo que son las tomas laterales o bocatomas laterales.
Estas son comúnmente utilizadas en ríos relativamente grandes con grandes caudales, con reducidas variaciones de nivel a lo largo del periodo hidrológico, ¿sí? O sea, donde no hay muchas variaciones en los niveles de lámina en los niveles de lámina de agua entre periodos de lluvia y periodos secos. Entonces, se recomienda utilizar este tipo de bocatomas laterales. Son comúnmente utilizadas en los grandes ríos, ¿sí? Por ejemplo, en el río Cauca, sobre el Magdalena, donde, digamos, las variaciones de niveles de lámina de agua de esos ríos, pues es, digamos, no es tan grande entre un periodo seco y un periodo húmedo como tal. Este es un esquema general, pues, de una bocatoma lateral, ¿sí? Entonces vemos que tenemos el flujo del río, por aquí tenemos la rejilla a un lado en una estructura lateral, este en corte en planta, este en corte en perfil, ¿sí? Donde tenemos los niveles de lámina de agua del río y vemos, garantizamos captación para el nivel mínimo y nivel máximo. Y sobre la zona lateral del río se coloca la rejilla o la captación como tal. ¿Sí? Los compañeros también nos mostraban unos esquemas al respecto. Estas son unas imágenes generales de lo que son las estructuras de toma lateral. ¿Sí? Entonces vemos por aquí algunos ejemplos, bocatomas laterales, ¿sí? Rejillas con compuertas que nos permiten captar el agua de forma lateral. Vemos por acá esta otra, ¿sí? En la cual pues tenemos el nivel del río y cómo capta lateralmente el agua dicha bocatoma. Existen también las bocatomas con dique de derivación, laterales, perdón, bocatomas laterales con dique de derivación. Estas se proyectan principalmente, digamos, en ríos donde las variaciones de los niveles de lámina de agua son bastante representativas, pero digamos que se instala un dique lateral con el fin de garantizar ese nivel de lámina de agua sobre la bocatoma, ¿sí? Un dique de derivación, perdón, con el fin de garantizar el nivel de lámina de agua sobre la bocatoma lateral. Entonces, por eso dice allí, ¿cuál es la finalidad de ese dique de derivación? Pues levantar y orientar el flujo de agua hacia la entrada de la bocatoma. Bueno, allí nos dicen algunas desventajas, es que pues, el dique generalmente va acumulando sedimento en su parte posterior, ¿sí? Entonces, si no se hace un adecuado mantenimiento y limpieza de ese dique, pues se puede llegar a generar un taponamiento de la bocatoma como tal. Entonces vemos ese tipo de bocatomas, lo mismo, la estructura, una rejilla lateral y un dique de derivación. Vemos aquí el dique, unos canales de descarga como tal, y los vemos pues allí plasmados. Esta es una imagen de una bocatoma lateral con dique de derivación en proceso de construcción. Entonces vemos aquí las rejillas de captación, los canales o las compuertas de desagüe como tal del dique, y vemos aquí la construcción del dique como tal, cuya función es que elevar el nivel de lámina de agua y permitir la captación sobre la bocatoma lateral. Algunos otros ejemplos de bocatomas con diques de derivación. Por ejemplo, la imagen que vemos aquí al lado izquierdo de la pantalla es la bocatoma de Armenia, es una bocatoma lateral. Vemos aquí el dique de derivación en funcionamiento, ¿sí? Entonces, él lo que hace es que eleva el nivel de lámina de agua y garantiza que la bocatoma siempre tenga, digamos, o siempre esté ingresando caudal a la bocatoma. Por aquí vemos otro ejemplo de una bocatoma de dique de derivación. Esta es la bocatoma del municipio de La Tebaida sobre el río Quindío. Lo mismo, tenemos un dique el cual eleva la lámina de agua y garantiza la captación de flujo a través de la bocatoma lateral. Entonces, algunas imágenes allí de referencia. Las bocatomas sumergidas o de fondo, sí, que también nos las mencionaron los compañeros, digamos que son las más comunes de uso pues, en nuestro medio. Básicamente el agua pues, es captada a través de una rejilla que se encuentra en la parte inferior de la presa, ¿sí? Direccionada pues, en el sentido normal de la corriente. Entonces vemos la estructura de captación, ya luego veremos pues como cuáles son esos principales elementos de una estructura de captación. Vemos la rejilla en el fondo como tal, ¿sí? Entonces
el agua pasa por encima de dicha rejilla y es captada a través de un canal, ¿sí? Que la conduce a una caja pues, de derivación y de salida. Algunas fotos de bocatomas sumergidas, ¿sí? Tenemos por aquí los diques, la bocatoma en el fondo, la rejilla pues localizada en el fondo, entonces capta el agua que pasa por encima del dique, ¿sí? Vemos varias imágenes allí de ese tipo de bocatomas, donde la rejilla está ubicada en el fondo del dique, pues el agua pasa por encima de ella y es captada como tal. ¿Listo? Captaciones mixtas, entonces estas se presentan cuando, digamos, principalmente en pequeños cauces, donde pues hay frecuentes variaciones en los niveles de lámina de agua, entonces se proyectan captaciones mixtas. ¿Qué es una captación mixta? O sea, que tiene digamos, rejilla de fondo y tiene una rejilla lateral, ¿sí? La cual, digamos, su función mixta pues permite captar el agua eh, que se requiere para el sistema pues, de abastecimiento. Hay otras captaciones del lecho, por ejemplo, del lecho filtrante. Básicamente este tipo de captaciones pues permite obtener agua de calidad apta para consumo humano. Digamos son de desarrollo reciente. Hay algunos prototipos que han sido construidos y pues que han funcionado de manera exitosa. El lecho filtrante o ese tipo de captaciones como tal, básicamente es un dique en el cual pues, se garantiza mediante un material filtrante y una tubería de drenaje captar el agua y conducirla pues hacia el sistema de abastecimiento. Aquí vemos pues como algunas imágenes, este es un corte longitudinal y donde vemos pues el material filtrante ubicado sobre una tubería de drenaje y esta tubería de drenaje pues conduce hacia la tubería de la conducción, de la aducción para posteriormente llevar el agua hacia el sistema de abastecimiento. Entonces son otros tipos de obra. Captaciones flotantes de elevación mecánica nos la presentaron los compañeros en su exposición. Sí, básicamente, pues este tipo de obras de captación, digamos que se tienen o se utilizan cuando hay grandes variaciones de los niveles en la lámina de agua, ¿sí? O sea, cuando tenemos esas variaciones constantes a lo largo del año hidrológico. Entonces, lo que se hace es que sobre una balsa se coloca pues una motobomba y esa balsa pues se va, digamos, desplazando en sentido vertical, ¿sí? A medida que los niveles de lámina de agua van subiendo y van bajando. Y de esa forma se va garantizando la captación como tal del agua eh, hacia el sistema pues, de abastecimiento. ¿Sí? Captaciones móviles con elevación mecánica, muy similar a la flotante, ¿sí? Sino que en este caso, digamos, el sistema no está montado digamos, sobre una balsa, sino que sobre unos rieles y se va moviendo en sentido vertical a medida que baja o sube el nivel de lámina de agua. ¿Sí? Y presas de derivación, también nos lo presentaron los compañeros, nos hablaban entonces, allí incluso nos citaron el ejemplo de la presa de Sarabro. Y básicamente las presas de derivación pues, se utilizan cuando lo que hacemos es, digamos, represar un río o en este caso, en el ejemplo que nos ponían los compañeros, represar varias quebradas con el fin de garantizar un volumen de almacenamiento que me permita satisfacer la demanda de agua de una población o de un grupo de poblaciones. Entonces el embalse lo que nos garantiza es eso, tener siempre allí un volumen de almacenamiento. Lógicamente ese embalse pues, va a estar variando con respecto a los niveles de comportamiento hidrológico, ¿sí? Y digamos que nos va a garantizar siempre ese suministro de agua, tanto en periodos secos como en periodos húmedos como tal. Existen otros tipos de captaciones, captaciones directas de aguas lluvias, nos lo mencionaban los compañeros, captaciones por desalinización de agua del mar y captaciones artesanales, que pues, digamos, la artesanal pues simplemente es el tubo puesto allí por el campesino, ¿sí? O por la familia de la casa que está aprovechando una fuente de abastecimiento, ¿sí? Simplemente es poner una manguera allí. Por ejemplo, en este caso, esto es una captación artesanal, donde simplemente colocan dentro del flujo
dentro del flujo de agua, en este caso un tubo o una manguerita, y a partir de ahí pues transportan el agua hacia el uso que se requieran dar. Este tipo de obras de captaciones artesanales, digamos que no están autorizadas por la autoridad ambiental, ¿sí? Siempre debe haber un permiso por parte de la autoridad ambiental para poder implementar cualquier tipo de captación como tal. Y algunos criterios a tener en cuenta o debemos tener en cuenta, pues que no debemos olvidar que las obras de captación deben asegurar las dotaciones mínimas para el sistema de acueducto objeto de diseño, ¿sí? Y que las diferentes obras de captación, independiente de cuál sea su tipo, deben recibir un mantenimiento y un nivel de operación que permita, pues, lógicamente, la eficiencia y el funcionamiento de la bocatoma, ¿sí? O sea, se debe realizar un mantenimiento periódico con el fin de garantizar ese óptimo funcionamiento de la misma. Entonces, digamos que eran como algunas generalidades eh, como complemento a lo que ya nos presentaron los compañeros en su exposición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Ok, muchachos, si no hay pregunta, entonces podemos dejar allí y nos vemos en la siguiente clase. Listo, profe, Eh, gracias. que tengan buen resto de día. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego, profe, muchachos, gracias. que estén bien. Profe, gracias. Hasta Hasta luego, luego. profe. Gracias, ingeniero. Con gusto, muchachos, ustedes. Hasta luego. Profe, para resolver una dudita. Profe, una preguntita. Sí, muchachos. Bueno, la mía. ¿Cuánto nos quedó la nota, profe? Yo ya luego se las doy porque pues yo entro a revisar, por ejemplo, la calificación que le dan los compañeros, ¿sí? Yo luego se las comparto. Listo. No se O sea, en el preocupe. momento no, Profe, no, no está. ¿Sí? una dudita. En Sí. sí, la resolución 330 lo que hace es como modificar esa RAS 2000 o entrarla en vigencia. En sí, la resolución, o sea, la RAS, esa no se expidió en el 2000 o se llama RAS 2000. Bueno, la primer norma que se expidió con respecto a lo que son o sea, o el primer reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, que eso es lo que significa RAS. La primera norma se expidió en el año 2000, entonces por eso comúnmente se conoce como la RAS 2000, ¿sí? Pero Sí, esa norma, digamos que ha sido, digamos, actualizada, modificada, ¿sí? Y actualmente la resolución 0330, que es la misma norma RAS como tal, reemplaza y deroga todas las normas anteriores, ¿sí? Entonces, lo que está en el RAS 2000, o sea, cuando nosotros buscamos RAS 2000, pues digamos que eso ya está, digamos, la norma, la resolución 0330 entró a reemplazar todo el RAS 2000 como tal, ¿sí? o sea que, sí, o sea, en realidad todo ahora se rige por esas 330. Exacto, por la 0330 como tal. Profe, y esa, por ejemplo, también, la resolución 0330 pues también tiene títulos y todo, por ejemplo, el título A, B o no. No, 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 Pues la como antes la resolución RAS 0, 2000, sí. O sea, lo que pasa es esa, que o sea, la 0330, digamos, todo eso que estaba consignado en la RAS 2000, algunas cosas quedaron consignadas en la nueva resolución. sí, ¿Y qué es lo que tiene, digamos, la norma, o sea, el título B, título D, que es los que nosotros vamos generalmente a utilizar? Es que en esa norma antigua se daba el criterio, o se daba, digamos, los criterios de diseño y se presentaban las metodologías de cálculo, ¿sí? sí. Por ejemplo, el título B, que la última, pues antes de la 0330, la última actualización del título B, que es todo lo de sistemas de abastecimiento, fue en el año 2012, ¿sí? Que ahí presenta, por ejemplo, si uno se va a esa norma, encuentra toda la metodología de cálculo como tal,
¿sí? La metodología de diseño. Pero esa metodología de diseño es que simplemente es hidráulica, ¿sí? O sea, es la hidráulica que nosotros hemos manejado y que nos la presenta esa normativa. Pero ya lo que son criterios de diseño como tal es lo que nos establece la resolución 0330 de 2017. ¿Sí? En la 330 encontramos nosotros todos los criterios de diseño. En la 330 ya quitan, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con niveles de complejidad, lo que tenía que ver con el tema de, por ejemplo, de corrección de demandas por temperatura. ¿Sí? O sea, ahí ya se hace como toda esa actualización de todos esos criterios como tal. Sí. Y Pero, digamos, los títulos B y C, B y D, que son los que nosotros vamos a utilizar. Si usted busca título B de la norma RAS, va a encontrar la del 2012, creo que es, 2009, 2012, algo así. Y ahí vamos a encontrar, o sea, criterios de diseño y a su vez la metodología de diseño como tal, ¿sí? O sea, las ecuaciones de la hidráulica generalmente utilizadas para el diseño de las diferentes estructuras. Y lo mismo con el D, pero en cuanto a sistemas de abastecimiento, ¿sí? pero en sí, esos títulos, pues la resolución los derogó, pero más sin embargo son criterios, ok. Son complemento, o sea, la resolución como tal los deroga en cuanto a Sí, criterios de diseño, ¿sí? O sea, deroga todo lo que son esos criterios de diseños que están en esos títulos. Pero esos títulos, digamos que son muy completos y tienen, digamos, toda la metodología de diseño. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, yo puedo utilizar la metodología de diseño de esos títulos para diseñar como tal, pero no sí. puedo utilizar esos títulos como criterios de diseño, porque los criterios de diseño de esos títulos ya me los derogó la 0330-2017. Sí, entonces, todo lo que es criterio de diseño debe ser basado en la 0330 de 2017. Lo que es metodología de diseño, pues en esos títulos antiguos, o sea, en el título B y en el título B, encuentro metodologías de diseño, pero esas metodologías de diseño son las mismas metodologías de diseño que yo encuentro en los libros de abastecimiento y de sistemas de acueducto y alcantarillados. ¿Sí? Es como eso. Y incluso hay ciudades que tienen sus propias normas, ¿sí? Por ejemplo, si usted se va para Bogotá, Bogotá no trabaja con la resolución 0330. Bogotá trabaja es con las normas de las empresas, con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. De Si Bogotá. usted se va para Medellín, Medellín internamente no trabaja con la resolución 0330. Medellín trabaja con sus normas de diseño y criterios de diseño De- de las empresas públicas de Medellín, ¿sí? Y la sí. norma como tal, digamos, la norma como tal, la nacional, casi que está fundamentada en los criterios de diseño de las empresas públicas de Medellín y las empresas y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Sí, o sea, muchos Total. criterios son tomados de esa normativa. ¿Sí? Ah, ya, profe, sí. Sí, porque, pues, por ejemplo, en Como caso eso. estábamos, supongamos, buscando información de sistemas de bombeo y vimos que, Sí, pues, en la resolución 0330 como que no incluyen mucho, entonces, como que, venga, eh, como que, ¿por qué? O sea, como que el artículo 46 y otros artículos hablan como de bombas, pero sí. no así como supongamos el título que sí habla bien, sí tiene una descripción bien como exacta. O sea, más bien como más académica, diría yo, como más como teórica, Exacto, sí. sí, de los Esa es la criterios. ventaja de ese título. Entonces, por ejemplo, ustedes, todo lo que son generalidades, definiciones, métodos de diseño, se pueden, digamos, consultar ese título B. Pero lo que son criterios de diseño como tal, o sea, es que el criterio de diseño es el que me especifica, debo tener en cuenta esto al momento de diseñar, debo analizar esto. Sería lo que me dé la norma de la resolución 0330. ¿Sí me entiende? Sí. Ah, Es, listo, no, es, profe. es No, como ya, eso, ya pero, me o sea, solucionó pero mi esa duda. norma, o sea, esa norma es un complemento. O sea, la norma antigua, como usted lo dice, o sea, ahí hay generalidades, hay definiciones, están metodologías de diseño, ecuaciones de cálculo, Sí, sí, etcétera. porque lo que usted dijo, ¿Sí? también están las fórmulas de hidráulica, ahí están. Exacto, o sea, esos títulos son muy completos. Entonces uno lo que hace es que los utiliza como un complemento.
más no como criterios de diseño. ¿Sí? Listo, profe. No, listo. Muchas gracias, profe, por resolvernos la duda. Listo, ok, Cristian. Listo, Bueno, hasta luego, con profe. gusto. Hasta luego, que esté bien.